Por un abuso de mi tío me contagió de VIH. Hay una pregunta que me hacen cada vez que cuento mi historia. ¿Cuándo supiste que tu vida había cambiado para siempre? La respuesta no es el día en que recibí el diagnóstico de VIH. Tampoco fue cuando entendí, ya de adulto, que lo que mi tío me hacía de niño tenía un nombre y era un delito. No, mi vida cambió mucho antes, cuando aprendí que en mi familia era más importante proteger la reputación de un adulto que escuchar a un niño asustado. Lo más irónico es que todos decían que él era el favorito de mis abuelos porque siempre ayudaba a los demás. Supongo que nadie se preguntó por qué yo hacía cualquier cosa para no quedarme solo con él. Años después, mientras un médico pronunciaba con demasiada calma las palabras, la prueba salió positiva, entendí que el abuso no había terminado cuando dejó de tocarme. Solo había encontrado una forma nueva de perseguirme. La primera vez que intenté contarlo tenía 13 años. No fue un gran discurso, ni una escena de película donde todos guardan silencio y el culpable confiesa entre lágrimas. Apenas pude decir, no quiero volver a quedarme solo con el tío Raúl. Mi mamá levantó la vista del fregadero, suspiró como si acabara de decir la tontería más grande del mundo y respondió, ¿otra vez con eso? Tu tío te quiere como a un hijo. Esa frase me persiguió durante años. Porque cuando eres un niño, no piensas, mi familia me está fallando. Piensas, tal vez el que está mal soy yo. Así que dejé de hablar. Dejé de insistir. Me convertí en el sobrino callado que siempre encontraba una excusa para no ir a las reuniones familiares. El raro, el grosero, el malagradecido. Nadie se preguntó por qué. Cuando recibí el diagnóstico de VIH, ya tenía 27 años. Lo primero que sentí no fue miedo. Fue una rabia tan absurda que me hizo reír. Ahí estaba yo, sentado frente a un médico que hablaba de tratamientos, controles y esperanza de vida, mientras mi cabeza solo repetía una idea. Ese desgraciado me robó hasta el derecho de enfermarme por mis propias decisiones. Salí del consultorio, me senté en el estacionamiento y lloré durante una hora. No por el virus, lloré por el niño que nunca tuvo a un solo adulto dispuesto a creerle. Esa misma noche llamé a mi madre. Pensé que, después de tantos años, después de un diagnóstico que cambiaba mi vida para siempre, al menos tendría una oportunidad de escuchar las palabras que había esperado desde la infancia. Perdóname por no haberte protegido. En lugar de eso, hizo un silencio incómodo y preguntó, ¿estás seguro de que fue por él? Esas cosas también se pegan de otras maneras. Ahí entendí que algunas personas prefieren negociar con la realidad antes que aceptar que convivieron con un monstruo. Colgué el teléfono sin despedirme. Fue la última conversación que tuvimos durante casi 2 años. Lo que no sabía era que esa llamada había provocado un terremoto silencioso en la familia. Mi madre, intentando demostrar que yo exageraba, empezó a hacer preguntas entre sus hermanos. Pensó que todos iban a defender al tío Raúl como siempre. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Una semana después recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Laura, tu prima. Necesito hablar contigo. Creo que a mí también me pasó. Me quedé mirando ese mensaje durante casi 10 minutos. Lo leí tantas veces que las palabras dejaron de parecer reales. Laura era 4 años menor que yo. La recordaba corriendo por el jardín con las rodillas llenas de tierra y riéndose tan fuerte que hasta los vecinos la escuchaban. Cerré los ojos y sentí un nudo en el estómago. No quería responder, porque si era verdad, significaba que yo nunca había sido un caso aislado. Y si no lo era, entonces mi cabeza ya estaba tan rota que empezaba a ver fantasmas donde no los había. Al final escribí un simple, ¿qué quieres decir con, también? Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron varias veces, como si estuviera peleando con cada palabra. Cuando tenía 9 años, mamá me dijo que no volviera a inventar cosas sobre él porque podía destruir a la familia. Sentí que el aire me abandonaba por completo. No era solo que nadie me hubiera creído. Era peor, ya había alguien antes que yo. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería pequeña, de esas donde el ruido de la máquina de espresso ahoga las conversaciones incómodas. Cuando llegó, apenas la reconocí. Se veía cansada, con esa expresión de quien lleva años fingiendo que todo está bien. No hubo abrazos, no hubo frases de consuelo. Solo dejó una carpeta sobre la mesa. Antes de que digas algo, léelo. Dentro había copias de expedientes médicos, resultados de terapias psicológicas y un par de denuncias que nunca prosperaron porque, según el Ministerio Público, no existían elementos suficientes. También había una hoja amarillenta con la declaración de una psicóloga infantil de hacía casi 20 años. La psicóloga escribió que el relato de Laura era consistente con un caso de abuso y recomendó alejarla inmediatamente del presunto agresor. La fecha estaba ahí, 18 años atrás. Mi mamá nunca me enseñó esto, dije con la voz quebrada.
Laura soltó una risa amarga. Porque ella lo escondió. Sentí una mezcla de rabia y náuseas. ¿Quién más lo sabe? Ella bajó la mirada. Mi mamá, tu mamá, mis abuelos, y 2 de mis tíos. Parpadeé varias veces, esperando haber escuchado mal. ¿Me estás diciendo que, todos sabían? No sabían todo, respondió. Pero sí sabían lo suficiente como para mantener a los niños lejos de él. Cuando se acordaban, el problema es que nunca lo denunciaron. Decían que era un asunto de familia, y que meter a la policía solo iba a destruir el apellido. Me reí, no porque tuviera gracia, porque hay un punto en el que el dolor es tan absurdo que la risa es lo único que evita que te derrumbes. Toda mi infancia creyendo que nadie me había escuchado. Y la realidad era mucho más cruel. Sí me habían escuchado. Simplemente decidieron que el silencio era más cómodo que protegernos. Cuando nos levantábamos para irnos, Laura me tomó del brazo. Hay algo más. ¿Qué? Hace 2 meses otra persona me buscó por redes sociales. No es de la familia, pero reconoce perfectamente a Raúl. Tragué saliva. ¿Quién es? Ella respiró hondo antes de responder. El hijo de una de sus exparejas. Dice que también fue víctima, y que está dispuesto a declarar si nosotros también damos el paso. Los 3 nos reunimos un sábado por la tarde en la oficina de una abogada especializada en víctimas. No era el lugar que imaginaba para conocer a alguien que, de una forma tan cruel, compartía parte de mi historia. El hijo de la expareja de mi tío se llamaba Daniel. Tendría unos 30 años, pero tenía esa mirada que solo tienen las personas que aprendieron demasiado pronto que el mundo no siempre es un lugar seguro. Nadie habló durante el primer minuto. No hacía falta. Había un lenguaje que solo entendíamos quienes habíamos pasado años preguntándonos si realmente había ocurrido, si habíamos exagerado, si el problema éramos nosotros. La abogada rompió el silencio. Quiero que sepan algo antes de empezar. Lo que vivieron no pierde valor porque haya pasado mucho tiempo. Y tampoco deja de ser verdad porque alguien haya decidido ignorarlo. Era la primera vez que escuchaba a un adulto decir algo así. Y dolía más de lo que esperaba. Daniel sacó una pequeña caja de cartón de su mochila. Mi mamá murió hace 4 años, dijo mientras la abría con cuidado. Antes de morir me pidió que no tirara esto. Dentro había fotografías familiares, una libreta y varias cartas. Una de ellas estaba dirigida a él. Con manos temblorosas comenzó a leer. Si algún día encuentras a otros que hablen de Raúl, no dudes de ellos como yo dudé de ti. Me arrepentiré toda la vida de haber pensado primero en el qué dirán y no en protegerte. Perdóname. Nadie dijo una palabra. Laura empezó a llorar en silencio. Yo solo miraba la mesa. Porque esa carta representaba exactamente lo que llevaba esperando escuchar desde hacía 20 años. No de esa mujer, de mi propia madre. La abogada dejó que pasara un momento antes de volver a intervenir. Necesitamos construir una línea de tiempo. Fechas, lugares, personas que puedan confirmar dónde vivía, quién los cuidaba, cualquier detalle que parezca insignificante. Durante casi 4 horas fuimos reconstruyendo nuestras infancias como si armáramos un rompecabezas del que alguien había escondido las piezas más importantes. Y entonces apareció un patrón. Mi tío siempre buscaba momentos en los que los demás adultos estuvieran ocupados. Bodas, cumpleaños, Navidad, vacaciones familiares. Siempre se ofrecía para cuidar a los niños. Todos lo elogiaban por ser tan atento. Lo que para la familia era una muestra de confianza. Para nosotros había sido una trampa. Cuando terminamos, la abogada observó el tablero lleno de notas y respiró profundamente. No puedo prometerles un resultado específico. Pero sí puedo decirles algo. Esto ya no parece la historia de una sola persona. Parece un patrón sostenido durante años. Sentí un escalofrío. Por primera vez, el peso dejó de sentirse únicamente mío. Mientras guardábamos los documentos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Después de casi 2 años sin hablar. Solo decía, necesitamos vernos. Encontré algo en la casa de tu abuela. Creo que debí habértelo entregado hace muchos años. Debajo del texto había una fotografía borrosa. Era un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Y, en una esquina, una fecha. 1998. El año en que intenté contar por primera vez lo que mi tío me había hecho. Fui incapaz de dormir esa noche. Miré la fotografía del sobre tantas veces que terminé ampliándola hasta que los píxeles lo convirtieron en una mancha amarilla. Ahí estaba mi nombre, escrito con la letra de mi abuela. Esa misma letra que aparecía en las tarjetas de cumpleaños, en las recetas familiares y en los billetes de 20 pesos que me escondía en los bolsillos cuando nadie veía. Si ese sobre existía desde 1998, entonces alguien había sabido, y había decidido guardarlo. Llegué al departamento de mi madre al día siguiente con una mezcla de rabia y curiosidad. Ella abrió la puerta sin decir una palabra.
Había envejecido mucho más de lo que recordaba. No era solo el cabello blanco o las arrugas. Era esa expresión de quien lleva demasiado tiempo conviviendo con algo que nunca se atrevió a nombrar. El sobre ya estaba sobre la mesa. Lo empujó hacia mí con manos temblorosas. Lo encontré vaciando la casa de tu abuela. No respondí, solo lo abrí. Dentro había un dibujo infantil. Mi dibujo. Me reconocí enseguida por la forma en que siempre hacía las personas. Cabezas enormes y piernas como palitos. Había 4 figuras. Mi mamá, mi abuela, yo, y mi tío. Solo que él estaba dibujado completamente de negro. En la parte inferior, con mi letra torcida de niño, había una frase escrita con faltas de ortografía. No me dejen solo con el tío. Me da miedo. Sentí un golpe en el pecho. No recordaba haber escrito eso. Debajo del dibujo había otra hoja. Era una nota de la psicóloga de la primaria. Se recomienda valoración inmediata. El menor manifiesta temor persistente hacia un familiar cercano y describe conductas que ameritan investigación por parte de las autoridades competentes. La hoja tenía un sello de recibido. Y una firma, la de mi madre. Levanté lentamente la vista. Lo sabías. Ella rompió a llorar. No intentó negarlo. No buscó excusas. Simplemente asintió. Pensé que, su voz se quebró. Pensé que la psicóloga estaba exagerando. Tu abuelo decía que esas personas veían problemas donde no los había. Tu abuela insistía en que Raúl jamás sería capaz de algo así. Y yo, se cubrió el rostro con las manos. Yo elegí creerles a ellos. No sentí satisfacción, no sentí alivio, solo un vacío enorme, porque la verdad que había perseguido durante tantos años era infinitamente más dolorosa de lo que había imaginado. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté con una calma que hasta a mí me asustó. No fue que me fallaras una vez. Fue que cada día, durante años, tuviste la oportunidad de preguntarme otra vez, y nunca lo hiciste. Mi madre no encontró palabras. Por primera vez desde que era un niño. No tenía ninguna respuesta. Cuando me levanté para irme, me detuvo antes de llegar a la puerta. Hay algo más que debes saber. Me giré lentamente. Sacó una carpeta azul del cajón de un mueble. Hace unos meses, antes de que encontraras a Laura, otra persona vino a buscarme. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Quién? Mi madre respiró hondo. Una mujer de unos 50 años. Dijo que había sido novia de Raúl cuando eran jóvenes. Me contó que terminó la relación porque descubrió que había abusado de un sobrino de un vecino. Mucho antes de que tú nacieras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y nunca lo dijo? Mi madre bajó la cabeza. Sí lo dijo. Hizo denuncias. Habló con la familia. Intentó advertirnos. Pero todos prefirieron creer que era una exnovia resentida. Mi tío no había destruido una sola infancia. Había dejado un rastro de víctimas durante décadas. Y la familia, generación tras generación, había confundido el silencio con la paz. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas, documentos y recuerdos que ninguno de nosotros quería revivir. Cada conversación parecía abrir una puerta que llevaba a otra historia parecida. Cambiaban los nombres, las fechas y las casas donde habían ocurrido los hechos, pero el patrón era exactamente el mismo. Siempre había un adulto que sospechaba. Siempre alguien decía, mejor no hagamos un escándalo. Y siempre había un niño que terminaba creyendo que el silencio era parte de crecer. Una tarde, la abogada nos reunió de nuevo. Sobre la mesa colocó una carpeta mucho más gruesa que la primera. No están solos, dijo con una seriedad que me heló la sangre. He localizado a más personas que afirman haber vivido situaciones similares con Raúl. Laura dejó escapar un suspiro. Daniel cerró los ojos. Yo ya ni siquiera sabía qué sentir. La abogada abrió la carpeta. Algunas personas no quieren denunciar. Otras sí, y varias nunca se habían atrevido a contarle a nadie lo que pasó. Era como mirar un rompecabezas que llevaba décadas escondido en distintos cajones. No éramos casos aislados, éramos piezas de la misma historia. Durante semanas nos reunimos para preparar nuestras declaraciones. Había momentos en los que terminábamos riéndonos por cosas absurdas. ¿Quién hacía el peor café? ¿Quién llegaba siempre tarde? ¿Quién olvidaba los documentos en casa? Y entonces alguno recordaba un detalle de la infancia. La risa desaparecía. El silencio volvía a ocupar la habitación. Fue en una de esas reuniones cuando Daniel dijo algo que ninguno había pensado. ¿Se han dado cuenta de que nunca hablamos de nosotros antes del abuso? Lo miramos sin entender. Siempre hablamos de lo que nos hizo, pero nunca de quiénes éramos antes. Nadie respondió, porque tenía razón. Yo apenas podía recordar al niño que dibujaba dinosaurios por todas partes. Laura dijo que antes quería ser veterinaria. Daniel confesó que soñaba con tocar la guitarra en una banda de rock. Era como si aquel hombre no solo hubiera robado años de nuestras vidas.
También hubiera borrado las personas que estábamos destinados a ser. Aquella noche regresé a casa y abrí una caja con cosas viejas que llevaba años sin tocar. Encontré fotografías de la primaria, diplomas, cuadernos, y un álbum de dibujos. En una de las hojas había un autorretrato hecho cuando tenía 8 años. Abajo, la maestra había escrito con tinta roja: Oswaldo tiene una imaginación enorme. Nunca dejes de dibujar. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No recordaba la última vez que había tomado un lápiz para dibujar. No recordaba en qué momento había dejado de hacerlo. Y, por primera vez en muchos años, entendí algo que la terapia llevaba intentando enseñarme desde el principio. Mi tío era responsable de haberme hecho un daño inmenso, pero no podía permitir que también fuera dueño del resto de mi vida. A la mañana siguiente recibimos una llamada de la abogada. Su voz sonaba distinta, más firme. Tengo noticias. Sentí que el corazón se aceleraba. ¿Qué pasó? Hubo un breve silencio antes de responder. Una persona que trabajó con Raúl durante muchos años decidió hablar. Dice que conservó documentos y anotaciones porque siempre sospechó que algún día alguien necesitaría demostrar un patrón de conducta. Laura rompió a llorar. Daniel se llevó las manos al rostro. Yo simplemente miré por la ventana. Después de décadas de silencio, por primera vez, la verdad parecía tener más aliados que las mentiras. La reunión fue 2 días después. La abogada nos citó en su despacho a las 9 de la mañana. Nadie llegó tarde. Había demasiadas cosas en juego como para perder tiempo. Cuando entramos, un hombre de unos 60 años ya estaba sentado junto a la ventana. Vestía una camisa sencilla, llevaba una carpeta gastada sobre las piernas y no dejaba de mover las manos. Él es Ernesto, dijo la abogada. Trabajó con Raúl durante casi 15 años. El hombre levantó la vista. Antes de que empiecen a hacerme preguntas, quiero decirles algo. Su voz temblaba. Les fallé. Ninguno respondió. Nunca vi un abuso. Si lo hubiera visto, habría ido directo a la policía. Pero sí vi cosas que hoy me avergüenzan. Comentarios sobre niños. Excusas para quedarse a solas con ellos. La manera en que todos lo justificaban porque era muy cariñoso. Y yo preferí pensar que eran rarezas. Se quedó callado unos segundos. La comodidad es una droga muy peligrosa. Uno se convence de que, si no tiene pruebas absolutas, es mejor no meterse. Así pasan los años, y cuando reaccionas, descubres que tu silencio también hizo daño. Sacó varios sobres de la carpeta. Guardé esto porque algo nunca me cuadró. La abogada comenzó a revisarlos uno por uno. Había copias de correos electrónicos, registros de viajes de trabajo y anotaciones de reuniones. Nada demostraba un delito por sí solo. Pero, juntos, revelaban un patrón inquietante. Cada vez que Raúl viajaba para visitar a la familia, pedía vacaciones en fechas muy específicas: Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano. Las mismas fechas en las que la casa siempre estaba llena de niños. Ernesto señaló una hoja. Esto fue lo que me hizo empezar a guardar todo. Era una nota escrita por mi tío, aparentemente sin importancia. Cancelar salida con compañeros. Mi hermana necesita que cuide a los sobrinos. Leí esa frase varias veces. Cuidar a los sobrinos. Durante toda mi infancia escuché esa expresión. Todos sonreían cuando él se ofrecía. Todos decían lo afortunados que éramos por tener un tío tan atento. Sentí un escalofrío. La abogada levantó la vista. Esto no prueba los hechos que ustedes denuncian, pero sí ayuda a reconstruir un comportamiento consistente en el tiempo. En casos como este, ese contexto puede ser muy importante. Ernesto respiró profundamente. Hay una cosa más. Metió la mano en el bolsillo de su saco y dejó una pequeña llave sobre la mesa. Raúl rentó una bodega durante muchos años. Cuando dejó la ciudad, me pidió que la vaciara. Nunca lo hice. La renta siguió pagándose automáticamente hasta hace unos meses, cuando el contrato venció. La administración me llamó porque mi nombre seguía como contacto de emergencia. Laura frunció el ceño. ¿Y qué hay dentro? El hombre negó lentamente con la cabeza. No lo sé. La abogada tomó la llave. Podría no haber nada relevante. Nadie dijo una palabra. O podría haber documentos, fotografías o pertenencias que ayuden a entender qué ocurrió durante todos estos años. Salimos del despacho sin saber qué esperar. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una fotografía. En ella aparecía yo, con unos 8 años, sonriendo en una fiesta familiar. Detrás de mí, casi oculto entre la gente, estaba mi tío mirándome fijamente. Debajo de la imagen había una única frase: no dejen que esa bodega sea abierta. Hay cosas que es mejor que permanezcan enterradas. La policía estuvo presente cuando se abrió la bodega. No por dramatismo, por protocolo.
La amenaza anónima había sido suficiente para que nadie quisiera entrar sin documentarlo todo. El candado se dio con un chasquido metálico. Durante unos segundos, nadie se movió. Solo había cajas cubiertas de polvo, muebles viejos y un olor a humedad que hacía pensar que nadie había pisado ese lugar en años. Sentí una extraña decepción. Una parte de mí quería que todo terminara siendo un error. Que no hubiera nada. Que, por alguna razón imposible, el universo nos dijera que habíamos estado equivocados. Pero entonces uno de los agentes abrió la primera caja. Dentro había álbumes fotográficos. No eran fotografías familiares normales. Eran imágenes de reuniones, cumpleaños, vacaciones y navidades. En casi todas aparecían niños. Cada fotografía tenía pequeñas anotaciones escritas al reverso con la letra de mi tío. Verano de 1997. Cumpleaños de Laura. Vacaciones con los primos. Los agentes comenzaron a separar el material con extremo cuidado. Algunas imágenes, por su contenido, fueron apartadas de inmediato como posible evidencia y ya no nos permitieron verlas. Bastó la reacción de los investigadores para comprender que podían ser relevantes para la investigación. Laura rompió a llorar. Daniel se quedó inmóvil. Yo no podía apartar la vista de aquellas cajas. No eran recuerdos, eran trofeos, como si hubiera querido conservar cada etapa de nuestras vidas para revivir el control que había ejercido sobre nosotros. Cuando pensábamos que aquello era lo peor, uno de los agentes encontró un cuaderno negro escondido dentro de un archivador metálico. Tenía una etiqueta sencilla: Agenda. La abogada pidió que nadie lo tocara. Los peritos comenzaron a fotografiar cada página antes de moverla. En el interior aparecían nombres escritos a mano, fechas, lugares, referencias a reuniones familiares, vacaciones y visitas. No era una confesión ni un registro explícito de delitos, pero el contenido sugería una organización inquietante que coincidía con muchos de los recuerdos y testimonios recopilados durante la investigación. Cuando un agente pronunció mi nombre, sentí que el corazón dejaba de latir. Ahí estaba, mi nombre. La fecha coincidía exactamente con el verano en que yo tenía 8 años. Debajo aparecía el nombre de Laura, después el de Daniel, y luego otros nombres que ninguno de nosotros conocía. La abogada cerró lentamente los ojos. Esto explica por qué sus relatos coincidían en tantos detalles. Los investigadores continuaron revisando el cuaderno. Cada página parecía conectar con otra familia, con otra ciudad, con otro periodo de tiempo. Había referencias que ahora podían contrastarse con viajes, fotografías y testimonios. El silencio era absoluto. Uno de los policías dejó el cuaderno sobre la mesa y dijo, casi en un susurro: Llevamos muchos años investigando casos similares, pero nunca había visto un registro tan meticuloso. Nadie celebró, nadie sonrió, porque la existencia de aquella libreta no borraba lo ocurrido. Solo demostraba que nunca había sido producto de nuestra imaginación. Meses después, la investigación permitió localizar a más personas que decidieron declarar. Algunas nunca habían contado su historia. Otras llevaban décadas esperando que alguien diera el primer paso. No todos los casos pudieron resolverse de la manera que habríamos deseado. El paso del tiempo había borrado pruebas, algunos testigos ya no vivían y ciertos hechos enfrentaban obstáculos legales. Pero ocurrió algo que nadie pudo impedir. La verdad dejó de pertenecer al silencio. La familia ya no podía decir que no sabía. Los vecinos ya no podían llamarlo un hombre ejemplar. Y nosotros dejamos de cargar, solos, con una culpa que jamás nos correspondió. Años después volví a sacar aquel dibujo infantil que decía: no me dejen solo con el tío. Me da miedo. Lo enmarqué, no como un recuerdo del horror, sino como un recordatorio de algo mucho más importante. Los niños casi siempre dicen la verdad. Son los adultos quienes, por miedo, vergüenza o comodidad, deciden no escucharla. Y si esta historia deja una sola enseñanza, es esta: creerle a un niño puede cambiar una vida. No creerle puede destruir muchas. 5 meses después del hallazgo en la bodega, la noticia apareció en todos los periódicos locales. Un hombre de 67 años es detenido como parte de una investigación por presuntos abusos cometidos durante varias décadas. No sentí alegría. Durante años imaginé que ese momento sería una especie de victoria, como en las películas donde el villano finalmente recibe su castigo y todos los buenos pueden dormir tranquilos. La realidad fue mucho más silenciosa. Lo vi esposado por televisión, cabizbajo, con la misma expresión de falsa humildad que usaba en las reuniones familiares cuando mi abuela decía que era el hijo más noble. Ni una sola lágrima, ni una disculpa, solo un hombre preocupado porque, por primera vez en su vida, ya no podía controlar la historia. El juicio duró más de un año. Decenas de personas declararon. Algunos lo hicieron detrás de una pantalla para no verlo a la cara.
Otros nunca pudieron terminar su testimonio sin romper en llanto. Cada declaración era distinta, pero todas tenían el mismo patrón. Las mismas frases, los mismos lugares, las mismas manipulaciones. Cuando llegó mi turno, pensé que iba a temblar. Pero ocurrió algo extraño. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez, no vi al gigante que había vivido en mis pesadillas durante 20 años. Solo vi a un anciano. Un hombre pequeño, cobarde, que había necesitado destruir niños para sentirse poderoso. Cuando terminé de declarar, él pidió la palabra. Todo el tribunal quedó en silencio. Respiró profundamente. Yo esperaba escuchar un perdón. O una confesión. En cambio dijo, no recuerdo nada de eso. Nada más. Ni una palabra. Ni una muestra de arrepentimiento. Solo esas 5 palabras. No recuerdo nada de eso. Fue la última vez que escuché su voz. Semanas después llegó la sentencia. Cuando el juez terminó de leerla, nadie aplaudió. Nadie celebró. Porque ninguna condena devolvía las infancias que había robado. Mientras los custodios se lo llevaban, giró la cabeza hacia nuestra fila. Buscó a alguien que le devolviera una mirada de apoyo. No encontró a nadie. Su hermana, mi madre, tenía la vista fija en el suelo. Por primera vez, eligió no protegerlo. Los años en prisión fueron exactamente lo contrario de la vida que había llevado. Ya nadie lo trataba como al hombre respetable de las reuniones familiares. Era un número más, un interno más. Las noticias que llegaban desde el penal hablaban de un hombre completamente aislado. Pasaba la mayor parte del tiempo solo. Casi nadie recibía sus llamadas. Las pocas cartas que enviaba regresaban sin respuesta. Los familiares que durante décadas lo defendieron dejaron de visitarlo uno por uno. No porque hubieran olvidado lo que hizo, sino porque ya no podían seguir negándolo. El silencio que él había impuesto durante tantos años terminó convirtiéndose en el suyo. Yo seguía asistiendo a consultas médicas cada pocos meses. Los tratamientos habían avanzado muchísimo. Mi carga viral llevaba años indetectable. Podía trabajar, viajar, reír, volver a vivir, pero había una pregunta que todavía me perseguía. ¿Por qué yo? Los médicos revisaron antiguos expedientes y, con el paso del tiempo, lograron contactar a varias de las otras víctimas que decidieron compartir información médica de forma voluntaria. Los resultados fueron inesperados. Ninguna de ellas vivía con VIH. Solo yo. El infectólogo me explicó que no existía una respuesta sencilla. La transmisión del VIH requiere circunstancias específicas y no ocurre en todos los casos de exposición. Que una persona resulte infectada y otra no puede depender de múltiples factores biológicos y del tipo de exposición. Escuché toda la explicación, pero una parte de mí seguía siendo aquel niño de 11 años. El que solo quería entender por qué. Nunca obtuve una respuesta que me diera paz. Y aprendí que algunas preguntas simplemente no la tienen. Un día fui al cementerio. No para visitar a mi tío. Nunca lo hice. Fui a visitar la tumba de mi abuela. Dejé sobre la lápida una copia del dibujo que hice cuando tenía 8 años. El mismo que decía, no me dejen solo con el tío. Me da miedo. Me quedé allí varios minutos. No para perdonar. Hay cosas que no tienen obligación de perdonarse. Sino para despedirme del niño que creyó, durante tantos años, que nadie lo había escuchado. Antes de irme, doblé el dibujo y lo guardé otra vez. Ya no lo necesitaba como prueba. La verdad estaba escrita en expedientes, sentencias y testimonios. Pero, sobre todo, estaba escrita en las vidas de quienes sobrevivimos. Hoy sigo viviendo con VIH. Tomo mi tratamiento todos los días. Mi carga viral es indetectable desde hace años. Trabajo, hago planes y tengo una vida que durante mucho tiempo creí imposible. El virus forma parte de mi historia, no de mi identidad. Si alguien me preguntara cuál fue la mayor victoria de mi tío, respondería que durante muchos años consiguió hacerme creer que mi vida había terminado. Y si me preguntaran cuál fue la mía, diría que un día desperté y entendí que había sobrevivido a 2 cosas. A él, y al silencio, porque las cicatrices cuentan dónde estuvimos, pero jamás deciden hacia dónde vamos.